Bueno, buenas tardes de vuelta. Eh, Hoy vamos a ver la primera práctica de óptica. ¿Alguien tiene alguna consulta antes de que arranque? No, profe. Bueno, vamos entonces a lo que sería no la guía, sino la hoja de mediciones, y la analizamos comparándolo con la guía para ver qué es lo que habría que completar y qué diferencias tiene esta hojita si pide alguna que otra cosa más. Bueno, como de costumbre, ¿sí? No usar como modelo del trabajo práctico, solo como fuente de datos. Siguen pegándome cosas de resultados directamente en vez de analizarlos, mirarlos, leerlos, entenderlos y llevárselos. Bueno, la primera parte, ya enseguida después si quieren hacemos un repaso, explica qué es, o da un resumen de lo que es la polarización y de las dos leyes que vamos a mirar en el práctico que serían la ley de Malus y la ley de Brewster. Después, bueno, de hacer ese repaso, vamos a la primera parte de lo que sería la ley de Malus, o la verificación de la ley de Malus, que utiliza un equipo de microondas. Los resultados con las microondas no se ven tan precisos, tan exactos, como los resultados con luz natural o con láser o cosas así. Pero bueno, da igual una idea de lo que es la polarización. En general, las microondas siempre están polarizadas, ¿sí? En el uso tecnológico estándar, las microondas van polarizadas. Y la recepción también se hace utilizando receptores que aprovechan la polarización de la microonda. Bueno, un dato importante es que la longitud de onda de estas microondas es de 2,85 centímetros. Su frecuencia es 10,525 gigahertz. Si tenemos en cuenta la velocidad de la luz, podemos pasar de un lado al otro. 300.000 kilómetros por segundo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, etc. Bien, la potencia del láser no es muy grande, pero igual se recomienda no andar mirando directamente para que no funcione. No está en la frecuencia del horno de microondas, pero lo cual no quiere decir que no vaya a depositar cierta cantidad de energía en la piel, en el humor acuoso, o el ojo, haciendo que se caliente o que pueda producir alguna lesión. Entonces, bueno, cuando el equipo de microondas está encendido, no hay que mirar directamente, digamos, a los cuernos. Por lo menos no de muy de frente. La forma que tiene estos, el transmisor y el receptor, este sería el transmisor, y este es el receptor. La parte importante del trabajo se hace solo con estos dos, sin utilizar esta rejilla. Ya vamos a hablar después de esta rejilla. Como la onda ya sale polarizada, no es como la luz natural. Esto
para hacer más liviana la transmisión, esto lo podemos apagar. Le decía, como no es luz natural, sino que ya viene polarizado. Y este ya recibe polarizado. Cuando los tenemos enfrentados y bien derechos, acá en el instrumento vamos a notar una cierta intensidad. Esto tiene varias posiciones para tener distintos fondos de escala, y también lo podemos mover de manera libre con una llavecita que hay acá, que si lo ponemos en una posición y lo dejamos a fondo que esté calibrado, bueno, el indicador va a decir al máximo lo que dice acá. Pero si no, lo podemos dejar, por ejemplo, si necesitamos, tenemos que está transmitiendo y que si lo ponemos en 3 vemos un 1,8, bueno, lo podemos llegar a poner en otra posición y descalibrarlo, aunque se haya ido a fondo de escala, y llevarlo para que llegue a fondo de escala. ¿Sí? En una nueva posición menos sensible, le quitamos sensibilidad o le quitamos fuerza al amplificador. ¿Sí? Si lo pasamos de 3 a 1 y nos estaba dando 1,8, esto sería que supera el fondo de escala. Entonces le quitamos potencia al amplificador para que me marque 1. Entonces cuando los tengo bien enfrentados y consigo que marque 1, si este lo empiezo a girar, ¿sí? Con esta perillita de acá atrás, lo aflojo y después lo roto, como diciendo que esta parte del cuerno vaya para allá, esta parte del cuerno vaya para abajo, esta parte del cuerno suba un poquito. Haciendo esa rotación, manteniendo bien enfrentados los dos, voy a ver que lo que mide el instrumento va bajando, porque estoy obviamente teniendo el ángulo de polarización que no está 0,0 o 180-180, 0,180-0,180, sino que en algún momento voy a llegar a tener este horizontal y este vertical. Entonces, bueno, ahí pide que reforcemos algunas mediciones. Fíjense, esto sería la parte de atrás donde está la perilla, y acá tengo el ángulo para medir. O sea que yo voy rotando así el lector, el receptor, y mantengo fijo el transmisor. Bueno, fíjense, por ejemplo, que para 75 grados, 90 grados y 105 grados, casi en todos me marca 0. Incluso 120 grados me sigue marcando casi 0. O sea que esto no es un coseno cuadrado. Es bastante más chato en la zona baja. Acá pregunta, ¿corrobora el gráfico lo expresado en la ley de Malus? Bastante bien, así a simple vista. Fíjense que acá dice 100. Sería bueno, si ustedes saben graficar, que acá figure el 90 más que el 100, para que se vea bien lo que tiene que ser el 0 y que es simétrico alrededor de ese 90. Pero bueno, si no le sale, no importa. Ahora, cuando acá dice si corrobora el gráfico lo expresado en la ley de Malus, una buena opción es graficar esto junto con un coseno cuadrado. Los alumnos que midieron esto tuvieron la precaución de llevar el fondo de escala a 1 y tener esto bien entre 1 y 0. A veces uno toma las medidas y acá, por ejemplo, marcó 1,8, 1,67, ¿sí? Hasta 0, y después de vuelta llego hasta 1,77. Bueno, ahí entonces, para comparar con el coseno cuadrado, tengo que normalizar alguna de las dos medidas. O normalizo esta a 1, la lectura, o normalizo el coseno cuadrado a coseno cuadrado por intensidad máxima, o lectura máxima.
pero estaría bueno poder graficar acá las dos curvas, la del coseno cuadrado y la de las mediciones. Bueno, acá tengo una rejilla y me pide que haga distintas experiencias. En un caso, que los ponga a 90 grados y utilice la rejilla a 45, y en el otro que los ponga a 0 grados y que rote la rejilla a 0, 45 y 90. ¿Qué es lo que hace la rejilla esta con las microondas? Las microondas van a incidir en la rejilla y como el campo eléctrico, cuando el campo eléctrico coincida con las ranuras y las barritas de metal, ¿sí? En las barritas de metal el campo eléctrico va a provocar el movimiento de los electrones libres. Como esto mide más o menos 7 milímetros, una cosa así, y esto también otros 7 milímetros, los agujeros y las rayitas. La longitud de onda de la microonda es de 2,8 centímetros. ¿Sí? En este eje no tiene forma de mover para un lado y para el otro los electrones. Entonces, lo que va a depositar de energía en este eje es poco. En cambio, en este eje, los electrones se pueden mover muy fácil, del orden de los 2 centímetros y medio, casi 3 centímetros que le pide la microonda. Entonces van a ir absorbiendo la energía de la microonda y cuando el campo eléctrico esté en este sentido, la microonda la va a absorber el metal. En cambio, cuando esté en este sentido va a pasar poca, porque hay obviamente un montón de metal, hay pedacitos que van a mover algo de electrones y va a haber algo de depósito de energía, pero no tanta. Es más fácil frenarla así que así. O sea que lo que salga va a salir polarizado en este sentido, el campo eléctrico. ¿Sí? También si quieren pueden mirar en el libro que esto lo arman con alambres nada más y aislantes en estos lados. Con lo cual, bueno, la eficiencia de frenar y dejar pasar es bastante más grande que acá, que en esta zona, por ejemplo, los 2,8 centímetros casi que sí, o media longitud de onda casi que sí se puede recorrer. Bien, entonces, bueno, como les decía, vamos a tener una de las prácticas que se hacen así como ejercicio complementario. Digo esto de vuelta, cuando después se les pregunta en el final o cosas así, el laboratorio, la parte de malus es esta, que es la parte principal. Esa la tienen que hacer sí o sí, digamos. Obviamente lo otro también, el ejercicio complementario, pero el ejercicio este es, en un caso es simplemente observar que cuando no está la rejilla y los tengo a 90 grados no pasa absolutamente nada. El instrumento marca 0. Cuando empieza a marcar 0,4. O sea, están colocados perpendiculares, mido 0. Los coloco la rejilla en el medio y ¡guau! Aparece señal. Bien. Y después la otra cuestión era ponerlos también como ejercicio complementario o ejercicio complementario 2. Poner en un enfrentados a 0 grados y ponerlos paralelos los cuernos y observar que cuando pongo la rejilla a 0 tengo casi toda la intensidad, si lo pongo a 45 tengo bastante menos y si lo pongo a 90 la rejilla no deja pasar nada.
Es bastante bueno como atenuador de lo que viene perpendicular y más o menos para dejar pasar. Lo mismo con los Polaroid de luz natural. Bien, ¿qué más? Bueno, después acá lo mismo que han venido haciendo. Hay algunos videos y una página más. La idea sería que vean los videos y usen el simulador y cuenten más o menos qué vieron o qué datos les aportó cada video. Volvemos a lo que sería Malus. Tenemos un transmisor, que es una lámpara incandescente nada más, de luz natural, con un polarizador pegado acá en la tapa. Tenemos otro polarizador que lo ponemos en la mitad de camino y un instrumento que tiene una fibra óptica que recibe la luz y que la lleva por esa fibra óptica justamente, que es digamos como una especie de alambre pero de vidrio, que llega hasta dentro del fotómetro. Y el fotómetro recibe esa intensidad de luz, la amplifica, la convierte en corriente y mueve el galvanómetro de este instrumento. ¿Qué es lo que normalmente marca este tipo de instrumento? Este tipo de instrumento está, cuando lo tenemos calibrado, marca intensidad de iluminación. Y la unidad de eso es el lux. Después, si quieren, buscan a cuánto equivale, que tiene que ver con la luz que emitía una vela cuando definieron todo esto y demás, por eso le llaman candela, y cuando tengo una candela, etcétera, etcétera, en tantos metros cuadrados y demás, dicen que tengo un lux. Entonces, bueno, esto mide en lux, pero nosotros de vuelta lo tenemos descalibrado, o sea que lo que marque acá es un valor relativo de intensidad. Si pongo en alguna posición, por ejemplo, cuando este polarizador y este otro están alineados 0 grados uno del otro, llevo a que la aguja esté al máximo. Cuando empiezo a rotar el analizador, que empiezo a tener el coseno cuadrado que me daría malus para disminución de la intensidad, bueno, esto va a ir disminuyendo como un coseno cuadrado. De vuelta, uno toma los datos y llena esta planilla. Ahora fíjense que en esta planilla hay un pequeño problema. Dice 90 grados, máxima intensidad. 180 grados, mínima intensidad. Bueno, la mínima intensidad puede ser porque hay luz ambiente y esto mide luz, algo de luz le llega, algo va a medir. Pero, ¿por qué la máxima intensidad en 90 grados? Por ahí lo que hicieron estos chicos fue, me imagino yo, leer lo que tenían acá arriba, por ejemplo, o acá abajo, que es donde está la marquita, sin haberse fijado en dónde pusieron este. O sea que si este lo pusieron con el 90 arriba y abajo, 270 y 90 abajo, o 90 abajo y 270 arriba, cuando lean acá abajo van a leer 90. Pero no están sacando el ángulo entre polarizadores. Están directamente anotando el ángulo que marca uno de los polarizadores. O sea que probablemente este 90 sea el valor que indicaba el polarizador, al cual habría que restarle 90, que es lo que tenía el otro polarizador, para ver en qué ángulo difieren. Porque es el coseno cuadrado de la diferencia entre los ángulos de polarización. O cuánto está rotado uno respecto del otro. ¿Sí? O sea que ustedes hagan de esta tabla, no copien esta tabla, no hagan cut and paste ni la copien tal cual, ¿sí?
sino que hagan un análisis y digan, bueno, si esta es la curva, estas son las intensidades, este 90 viene a representar el ángulo de entonces yo voy a poner ángulo relativo, ¿sí?, entre polarizadores. 0, 10, 20, 30 y así. Hasta 180. ¿Me siguieron? Después terminan copiando o presentándome el informe que hicieron en otro grupo, en otra comisión, que no les advirtieron eso y me entregan cualquier cosa. Entonces anoten que donde dice 90 hay que restarle la posición inicial, que podemos deducir de los datos que era 1, que era 0 acá, porque este es el máximo. Bien, ¿corresponde la gráfica, esta gráfica? No, porque esta gráfica tiene su mínimo. A ver, ¿qué le hicieron a esta gráfica? Sí, como que la dieron vuelta, no sé qué le han hecho. Esta gráfica no tiene nada que ver con esto, porque tiene 0, 5, 10. Acá debería haber los ángulos. O sea que esta gráfica no tiene nada que ver con nada. Pero si graficasen acá 90, etcétera, no tiene que ver con el coseno cuadrado. Ustedes tienen que hacer la transformación que corresponda para que coincida con el coseno cuadrado y explicar por qué le hicieron. ¿Qué magnitud indica el fotómetro? Lo mismo, acá para ver si es el coseno cuadrado o no, lo que conviene hacer es directamente trazar un coseno cuadrado. Además de la medición. Uno en, qué sé yo, en celeste y el otro en naranja. ¿Qué magnitud indica el fotómetro? El fotómetro, si está calibrado, indica intensidad lumínica. Intensidad de luz. O sea, la magnitud siempre es la intensidad de luz. Y si está calibrado, nos da ese valor en lux. Si no está calibrado, nos da intensidades relativas. Bueno, ¿por qué podemos aseverar? Porque el valor directamente nos da, este instrumento nos da intensidad y nosotros sabemos que la intensidad va como el coseno cuadrado. Como graficamos los puntos de medición y un coseno cuadrado encima y vemos que son casi coincidentes, decimos que se verifica la ley de Malus. Los polarizadores que usamos son de este estilo. Acá tengo dos polarizadores, uno detrás de otro. Tienen una luz atrás. Si se fijan, cuando están a 180 grados, o sea, o a 0 grados los dos, la luz se ve bastante bien. Cuando están a 60, se ve, pero cuando están a 90, fíjense, la luz está atrás, pero los polarizadores no dejan ver nada. Posiblemente alguno tenga en la casa anteojos polarizados. Los anteojos de sol muchas veces vienen polarizados. Si consigue dos anteojos polarizados, no les digo que los desarmen para poner uno arriba del otro, pero si consiguen dos anteojos polarizados, pueden ver que rotando uno respecto del otro, consiguen este efecto. Y bueno, por último, hay otro dispositivo que nos va a permitir ver lo que es la ley de Brewster. La ley de Brewster lo que dice es que cuando incide un haz y se refleja en una superficie, para un cierto ángulo,
la luz reflejada está totalmente polarizada. Brewster va un poquito más allá y dice cómo relacionar ese ángulo con el índice de refracción. Bueno, hay si miran la guía, acá no, en la parte más abajo, no estoy transmitiendo la guía. Bueno, en la guía de este año no, pero bueno, si lo miran en el libro, ahí Brewster lo que dice es que en realidad, digamos, el efecto se debe a una relación que hay entre el epsilon de este material y el mu de este material. Lo que tiene que ver con la permitividad y la permeabilidad magnética de este material. Esa relación que hay entre el mu y el B, que no interesa para esta materia, ¿sí?, hace que cuando el ángulo de reflexión y el ángulo de transmisión es de 90 grados, y eso se va a dar para un cierto n, y el n se calcula como algo que tiene que ver con el mu y el epsilon. Cuando se da eso, se consigue la polarización total. Pero bueno, a nosotros nos interesa que eso se produce cuando tengo 90 grados. Entonces, como se produce cuando tengo 90 grados, voy a tener que para un lado tengo el seno del n, para el otro lado tengo el coseno y uno sobre el otro y qué sé yo, lo miran en el libro y van a ver que esto se va a dar cuando n sea igual a la tangente de P, de ese ángulo de polarización total. ¿Cómo hacemos entonces para ver eso? Y lo que hacemos es, este polarizador lo ponemos horizontal, ¿sí?, con el 0 para este lado y el 180 para allá, el 90 para arriba y el 270 para abajo o algo por el estilo. O sea que el campo eléctrico vaya en el plano de que viene la luz para acá, que rebota y va para allá. En el plano de la mesa vamos a tener el campo eléctrico. Ahora, la polarización total se produce en el otro eje. O sea, va a quedar polarizado con el campo eléctrico. Los rayos que salgan van a quedar polarizados con el campo eléctrico verticalmente a este plano. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como nosotros tenemos este polarizador que solo deja que haya componentes horizontales, ninguna vertical, y esto solamente dejaría pasar componentes verticales, como no llega ninguna vertical, no sale ninguna vertical. Y nosotros en esta pantallita vamos a ver que cuando conseguimos el ángulo de polarización, la luz en esta pantalla desaparece. Ese es el truco para encontrar el ángulo de polarización. Bueno, una vez que encontramos el ángulo de polarización, usamos esta formulita para calcular el n. Bueno, ahí un poquito más abajo dice ¿por qué es mínima la iluminación que vamos a ver? Y porque la luz viene polarizada
y como la que va a salir polarizada a 90 grados, por malus, la que viene polarizada está a 90 grados de la otra, ¿cuánto va a ser el coseno cuadrado de 90? 0. O sea que vamos a tener 0 o tan 0 como nos permita el polarizador. Y después dice, ¿cuánto influye la indeterminación en la lectura del ángulo? Fíjense que nosotros tenemos esto que tiene que estar muy bien alineado, esta plantilla que tiene que estar bien apoyada en el bordecito que tiene acá abajo, este acrílico que tiene que estar súper alineado con esto, y la flechita que me indica el ángulo, tenemos que leerla sobre este goniómetro que tiene mediciones cada medio grado o 1 grado. Y encima tenemos que decidir, por ahí con luz ambiente o con la luz apagada, cuándo es exactamente el momento en el que desaparece la luz de la pantalla. Bueno, un errorcito de 1 grado en todo eso podemos llegar a tener. Entonces, lo que me está preguntando acá es, si tengo un error de 1 grado, ¿cuánto me varía el n? Si este valor no es θp, sino que es θp más 1 menos 1, ¿cuánto varía el n? Ahora fíjense que la función esta es la tangente, ¿sí? Como la función es la tangente en 0 se mueve casi con una pendiente muy muy bajita. Va como el ángulo o un poco menos. Y cuando está cerca de los 90, se mueve casi vertical. Bueno, en 57 grados se mueve, ya empieza a trepar cada vez más rápido. Entonces, bueno, eso es lo que me está preguntando. ¿Cuánto influye el ángulo? Así que yo les preparé, no sé si se ve esto, para que lo miremos más o menos. Si tenemos que el ángulo de polarización por reflexión está relacionado con el índice de refracción por esta fórmula. Ahora, si nosotros queremos ver cómo varía, ¿sí?, ese resultado, si yo varío esto, me fijo cómo se mueve la tangente cerca del valor a donde yo tengo que medir. Para ver cómo se mueve una función cerca del valor, lo que hago es derivarla respecto del valor que varía, y ver entonces a qué extremos me iría si multiplico esa pendiente, una aproximación lineal, por esa pequeña variación que voy a tener. Y esta derivada la tengo que evaluar en el punto que me interesa. Bueno, la derivada de la tangente es la secante cuadrado, o sea que esa variación o ese error que voy a estar cometiendo cuando tengo un error de 1 grado en el ángulo es cerca del valor, ¿cuánto vale la secante? Secante cuadrado debería decir acá, me pifié, acá hay un cuadrado, cuando estamos cerca de los 57 grados en el caso de nuestra práctica. Si tengo 57 grados y evalúo esta secante cuadrado y la multiplico por ¿cuánto? Por el error. Si el error es de 1 grado, ¿cuánto va a valer el arco? Y el arco va a valer 1 grado sobre 180 por pi. Entonces eso me va a dar 0,59, o sea, un 4%. Si tuviese un gas, por ejemplo, hay algo como el helio o un gas así relativamente liviano, esto no es un gas, esto sería helio líquido, medio raro de conseguir. Pero el error, el n sería el ángulo me daría 46 grados y el error
sería del 3%, o sea, más chico que acá. Para otro tipo de materiales, con un índice de refracción más grande, tendría un ángulo más grande, pero el error sería bastante más grande. Ya un 5% casi. Y si tengo silicio, voy a tener un error ya casi del 7,5%. O sea, no es lo mismo el error en donde estamos midiendo nosotros que en una parte en que la tangente sea mucho más grande. Es un poco a lo que va esta pregunta, ¿sí? del laboratorio. Bueno, lo mismo, otro video para revisar y hacer un resumen. Otra de las preguntas que hace dice, ¿qué hubiera sucedido si el polarizador se hubiera colocado en el plano vertical? Nosotros dijimos que la luz desaparecía porque no tenía componentes verticales. Ahora, si el polarizador está vertical, va a llegar luz polarizada con el campo vertical, va a reflejarse y me va a provocar que en la pantalla yo vea la luz reflejada en el acrílico. Bueno, ¿qué es la polarización? La polarización es para una onda transversal la descripción de algunas de sus características. Por ejemplo, si tenemos una cuerda, la polarización es en qué dirección se mueve el material de la cuerda. La cuerda avanza en ese sentido, la onda avanza en ese sentido, pero el material se mueve para arriba y para abajo. Acá lo mismo. Los materiales acá no tenemos materiales, tenemos campo eléctrico y campo magnético. El campo eléctrico se mueve en un eje, el campo magnético se mueve en otro. Le prestamos atención al campo eléctrico y si el campo eléctrico de todas las ondas que están pasando por acá está siempre en el eje vertical, decimos, tenemos luz polarizada. Si tenemos un fotón que viene en este sentido, otro que viene así, otro que viene así, qué sé yo, uno siempre obviamente perpendiculares a la dirección de desplazamiento. Pero si viene en cualquier ángulo, decimos tenemos luz natural. O de algún color, pero natural. Si sabemos en qué ángulo viene, o en qué dirección viene el campo eléctrico, viene en una sola dirección, decimos viene polarizado. También se puede dar que venga en esta dirección y además en esta también crezca campo eléctrico y que estén siempre en fase, alguna fase relativa, entre uno y otro. Entonces vamos a obtener cosas que se llaman circularmente polarizado, o si las amplitudes no son iguales, o son iguales las de dos generadores, pero no están justo a 90 grados, vamos a ver polarización elíptica. Pero esto no es otra cosa que una combinación de una polarización lineal y otra polarización lineal con distintas fases. Bien. Ahí en algún momento se pregunta si el láser está polarizado, ¿sí? En la guía, lo mismo también dice que no miren de frente al láser. Dice, bueno, hagamos una experiencia y veamos si el láser está polarizado. Pongamos ese polarizador que tenemos a la mitad de camino de Brewster y en vez de poner el acrílico, no pongamos el acrílico, pongamos la pantallita atrás y empecemos a rotar el polarizador. ¿Desaparece o no desaparece la luz en la pantalla? Bueno, el láser
por cómo funciona, en el láser tenemos un montón de gas que se excita, se mantiene a un nivel alto de energía, los electrones, y hay un efecto que hace que cuando cae uno caigan todos. Entonces, en el momento en el que caen de un nivel de alto de energía a un nivel bajo de energía, todos lo hacen de una manera muy, muy parecida. Y el gas también está muy ordenado adentro del láser. Entonces, cuando cae, casi todos los fotones salen muy parecidos unos a otros. Entonces, durante un ratito, ¿sí? El láser está más o menos polarizado, pero es durante un ratito, no lo llegamos a ver en nosotros, es del orden del microsegundo. O sea que si nosotros estamos mirando en la pantalla, bueno, por ahí en algún momento baja un poco la intensidad a través del Polaroid, pero es un ratito en el que están muy parecidas todas las polarizaciones que están saliendo, y después se desfasa y sale con una intensidad alta. O sea, el láser en realidad no podemos decir que esté polarizado. Si lo comparamos con la luz natural, ¿sí? Un fotón, uno solo, que salga de un átomo, y durante el ratito que esa onda electromagnética esté interactuando con algo, bueno, esa onda va a tener toda la misma forma con la que salió, porque es una. O sea, hay también, y también hay un tema de estimulación entre átomos cercanos y demás, o un mismo átomo que tiene varios electrones excitados y caen todos más o menos parecidos al mismo tiempo. Entonces, bueno, a veces en luz natural uno encuentra una cierta coherencia y una cierta polarización, pero la duración de eso es muy, muy chiquita, 0,01 microsegundos. En el láser se da un poquitito más grande. En cambio, si nosotros lo que tenemos son antenas, donde hacemos circular una onda senoidal o una señal eléctrica senoidal, la antena, los electrones en la antena, que son los que se están moviendo y los que van a generar los campos magnéticos, que van a generar campos eléctricos, que van a generar campos magnéticos, etc., esos electrones se mueven en la dirección de la antena. Entonces, si yo estoy alimentando una antena que es recta, y las luz o las ondas electromagnéticas que salgan desde esa antena, lo mismo que les comentaba de estos transmisores de microondas, salen polarizados. Entonces, en un dipolo y mucho más en las antenas de microondas, los dipolos lo que pasa es que enseguida las ondas de radio común, después de que salieron del dipolo o del polo solo, digamos, si las alimentamos desde un solo lugar, lo que termina pasando es que empiezan a rebotar en lugares cercanos y se empiezan a propagar y empiezan a perder, digamos, dirección de polarización. Pero en principio, cuando salen de la antena, vamos a notar que si ponemos una antena en el mismo eje, va a capturar mucha más señal que si lo ponemos perpendicular al eje de transmisión. Eso, si alguno tenía radios viejas y las ponía así sobre la mesa, de acuerdo a cómo la acomodaba sobre la mesa, a veces andaba mejor y otras veces andaba peor. Eso, si no la estoy cambiando de lugar, o sea, lo que llega a ese lugar es lo mismo. ¿Qué es lo bueno? Esto, el tema de la polarización de la onda que llega y de algunas reflexiones que se producen en edificios y en lugares cercanos. Filtros polarizadores son estos filtros que les mostraba yo en la guía, esos que tienen los angulitos alrededor. La salida polarizada es más o menos un 80%, son bastante buenos, o más, es al menos un 80% de la intensidad que le llega en esa polarización. Y son mucho mejores como atenuación de lo que llega a 90 grados. O sea, no pasa más del 1%
de lo que llega a 90 grados. Bueno, los otros polarizadores, en el libro comenta algo de materiales birrefringentes y, o sea, que tienen distinto ángulo de transmisión, digamos, si la luz viene polarizada en un sentido que en el otro. Y después la polarización por reflexión, que es lo que vimos de Brewster. Los anteojos polarizados se utilizan mucho para conducir la luz cuando se refleja en el capó, sale polarizada del capó de un auto. Entonces, si uno tiene anteojos polarizados en el otro eje, el propio reflejo de su capó se va a ver mucho más atenuado. En el cielo también hay polarización, sobre todo en los horarios vespertinos y matutinos, o sea, al salir el sol y al ocultarse el sol. Si ustedes usan los anteojos y miran al cielo en determinado ángulo, van a ver que, y rotan los anteojos, van a ver que de golpe se oscurece mucho la luz que sale a través o que ven a través de los anteojos. En el cine 3D, una de las modalidades que hay es mandar para lo que tiene que entrar por el ojo derecho, ¿sí? Para polarizado en un eje, y lo que viene en el ojo izquierdo polarizado en el otro, y los anteojos en sí están polarizados también, igual que eso. Entonces, la luz que viene polarizada para que entre por el ojo derecho solamente va a pasar por el cristal o por el filtro que tengo en el ojo derecho del anteojo, y la que viene polarizada para que entre por el izquierdo va a pasar por el lente o filtro que tengo, o el polarizador que tengo sobre el ojo izquierdo. Después, bueno, había algunos relojes y pantallas de cristal líquido, esos grises, con bastoncitos o segmentos negros. Eso utiliza un esquema de un polarizador, y cuando quiero que se encienda o que se apague algún segmento, roto la polarización. Entonces hay un fenómeno que es lo que provoca, digamos, es a través de un cristal líquido se rota la polarización, y eso hace que la luz que entra no pueda salir. Bien. Y como les decía, bueno, para pescar lo mismo, en la superficie del agua hay un reflejo de luz polarizada. Entonces los pescadores se ponen anteojos y ven debajo del agua sin tener que meter la cabeza debajo del agua. O sea, ven el reflejo de lo que viene desde adentro, porque el reflejo en la superficie lo anula el anteojo polarizado. Ley de Malus, ley de Brewster. En Brewster, bueno, esto es lo que les comentaba. Viene un rayo incidente, ¿sí? Esto sería el plano de la hoja, esta sería el plano de la mesa. Si nosotros tenemos luz natural que viene en los dos ejes, solamente vamos a obtener lo que viene en el eje vertical, ¿sí? En lo que sería en la mesa, el eje vertical, acá es lo que está saliendo de la pantalla. Y la luz transmitida tiene muy pocas componentes verticales y la mayoría componentes horizontales. Bueno, esto es lo que ya les había estado contando. Acá esta marca, ¿sí? Lo usamos para otras prácticas que son las de interferencia, que creo que no las vamos a ver. Que me permiten rotar este instrumento y llevarlo para acá. Pero en esta práctica de polarización lo único que hacemos es rotarlo sobre sí mismo, los conos.
Esa marca que hicieron acá, esa no se usa. Esto no lo hacemos. Bien. Rejilla polarizadora, así se presenta, ¿sí? Uno a 90 del otro. Este tiene el eje largo así, este tiene el eje largo así. Y ponemos a 45 y vamos a ver que sí llega señal. Si sacamos la rejilla, no llega señal. Esto es lo que habíamos hablado. Esta es la recepción y tenemos otro goniómetro. Esto que está acá no se ve bien, pero es la fibra óptica que lleva luz hasta adentro del fotómetro. Ahí se ve mejor la fibra óptica. Esta es la parte de entrada. Simplemente los pelitos descubiertos. La foto del fotómetro horrible, no se puede ver nada. Y bueno, cómo se presenta. Si recuerdan el diagrama este que presenté recién, tenía polarizados vertical. Nosotros ahora hacemos que esté solo polarizado horizontal. Entonces, como acá lo que iba a salir iba a ser nada más que lo vertical, no sale nada. Cuando alcancemos el ángulo de que rotamos este acrílico hasta alcanzar que acá haya 90 grados. Cuando acá hay 90 grados, estamos en esa condición en la que el haz reflejado está totalmente polarizado, perpendicular al ángulo, al plano de incidencia. Este plano que tiene el rayo incidente y el rayo reflejado y el rayo transmitido se llama plano de incidencia. La polarización es perpendicular al plano de incidencia. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? ¿Están ahí todavía? ¿Se durmieron? Sí. No, profe. Sí, estamos acá, profe. En lo personal, ninguna duda. Bien. Bueno, entonces, si quieren, damos por concluido la ABC. Bueno, Muchas gracias, gracias, profe. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Adiós. Chao, profe, nos vemos. Chao. Profe, Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe, buen fin de... profe, ¿puedo hacer una pregunta de un laboratorio pasado? Sí. Perfecto. Ahí, bueno, igual como le saqué una foto, está, pero ya te anoto en el otro listado. Chao.